La noche de Penélope. Penélope siempre había sido una mujer racional, escéptica ante todo lo que no pudiera explicarse con lógica. Su vida se había desarrollado de forma tranquila en una pequeña ciudad rodeada por un denso bosque, un lugar donde nunca sucedían grandes cosas. Sin embargo, algo extraño comenzaba a ocurrir. En los últimos días, había tenido un presentimiento, una sensación inexplicable de que algo estaba por suceder, y como un eco lejano, el nombre de su abuela, que había fallecido hace años, resonaba en su mente con más frecuencia. Una tarde gris de otoño, Penélope decidió ir a limpiar la vieja casa familiar. El lugar había estado cerrado desde la muerte de su abuela y era la primera vez que ella se atrevía a entrar desde entonces. La casa, aunque imponente con su arquitectura clásica y detalles ornamentales, siempre le había dado una sensación extraña, como si alguien la observase desde las sombras. Al llegar, la puerta crujió al abrirse, como si la casa misma estuviera suspirando al ser invadida de nuevo. El aire estaba denso, cargado con el olor a madera vieja y polvo. Las habitaciones estaban en silencio absoluto, pero había algo inquietante en esa quietud. La chimenea apagada, las cortinas pesadas que no se movían con la brisa, todo parecía estar esperando algo. Penélope subió al piso superior, donde la habitación de su abuela había permanecido casi intacta. La cama de hierro forjado aún tenía la colcha de lana en su lugar, y los muebles de roble, aunque cubiertos de polvo, no habían sido tocados. Pero al acercarse al espejo antiguo que colgaba sobre la chimenea, una ligera corriente de aire pareció mover su reflejo. Penélope parpadeó, pensando que era el juego de luces del atardecer, pero cuando miró de nuevo, algo se mostró en el espejo, algo que no debería estar allí. Era la figura de su abuela, pero su rostro estaba distorsionado, como si el tiempo hubiese jugado cruelmente con ella. Los ojos de la figura se abrieron lentamente y, en lugar de mirarla con cariño, la observaban con una intensidad que helaba la sangre. Penélope dio un paso atrás, sintiendo su corazón latir con fuerza. No podía ser posible. Era un truco de la luz. ¿O acaso su mente le jugaba una mala pasada? Desesperada por encontrar una explicación, comenzó a investigar la casa, revisando cada rincón. Fue entonces cuando encontró algo aún más aterrador, un antiguo diario de su abuela, escondido en el fondo de un cajón en la mesa de noche. Las primeras páginas estaban llenas de notas familiares, recetas y recuerdos de su juventud. Pero a medida que avanzaba, el tono del diario se volvía más sombrío. La abuela había escrito sobre una serie de noches extrañas, en las que escuchaba voces susurrando su nombre desde las paredes. Decía que una presencia oscura se estaba acercando, una sombra que había estado acechando a la familia por generaciones. La última entrada del diario decía simplemente: no te acerques al espejo. Nunca mires tu reflejo cuando caiga la noche. Penélope sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Por qué su abuela le había dejado esa advertencia? ¿Qué había visto en ese espejo? Decidió ir a investigar el antiguo objeto, con la sensación de que algo no podía quedar sin resolver. Cuando llegó frente al espejo, la luz del sol ya se había desvanecido, y la habitación se sumió en una oscuridad pesada. El reflejo de Penélope en el vidrio parecía normal al principio, pero a medida que se acercaba más, la figura en el espejo comenzó a distorsionarse, igual que la de su abuela. Esta vez, la mujer del reflejo no era solo un rostro, sino una figura que comenzaba a moverse por sí misma, como si tuviera vida propia. Con un grito ahogado, Penélope dio un paso atrás, pero fue demasiado tarde. El aire en la habitación se volvió helado y, de repente, la figura del espejo se lanzó hacia ella. La sombra la rodeó, envolviéndola en una oscuridad absoluta. Penélope sintió como si su cuerpo se desvaneciera, y en ese instante, recordó las últimas palabras del diario: nunca mires tu reflejo. Cuando la luz volvió a la habitación, todo estaba en silencio. Penélope se encontraba de nuevo frente al espejo, pero esta vez su reflejo era diferente. Ella no era la misma mujer que había entrado en la habitación horas antes. Su rostro estaba pálido, los ojos oscuros como pozos sin fin. Y en sus labios, una sonrisa que no era suya, una sonrisa que pertenecía a algo mucho más antiguo y siniestro. La puerta de la casa se cerró sola,
y Penélope nunca volvió a salir. Desde entonces, los aldeanos cuentan historias sobre la casa de los espejos y de la mujer que desapareció una noche, pero algunos aseguran haberla visto en el reflejo de sus propios espejos, siempre sonriendo con una expresión que hiela la sangre. Nadie se atreve a acercarse a la casa, y el bosque a su alrededor parece haber crecido aún más espeso, como si la tierra misma estuviera protegiendo un secreto oscuro que nunca debe ser revelado. Con el paso de los años, la historia de Penélope y la casa de los espejos pasó a ser una leyenda que se susurraba entre los habitantes del pueblo. Nadie se atrevió a acercarse a la vieja mansión, y los pocos que lo hicieron afirmaban que la casa siempre estaba envuelta en un extraño silencio, como si la naturaleza misma evitara el lugar. Sin embargo, algunas noches, cuando el viento susurraba entre los árboles, se podía escuchar un leve murmullo que venía de dentro, como si alguien estuviera llamando, pidiendo ser liberado. Una noche, casi una década después de la desaparición de Penélope, un joven llamado Nicolás, curioso y valiente, llegó al pueblo. Había oído las historias, pero no creía en lo sobrenatural. Para él, todo era cuestión de supersticiones y miedos infundados. Decidió que visitaría la casa y demostraría que las leyendas no eran más que historias inventadas por mentes temerosas. Al llegar a la casa, notó inmediatamente que algo estaba mal. La puerta, que siempre había estado cerrada, ahora estaba entreabierta, como si invitara a entrar. La oscuridad del interior era absoluta, y un frío inexplicable lo envolvía al cruzar el umbral. Sin embargo, la curiosidad lo empujó a avanzar, aunque algo en su interior le decía que debía dar media vuelta. Al principio, todo parecía tranquilo, pero conforme exploraba las habitaciones, Nicolás comenzó a sentir que algo lo observaba. Cada paso que daba era seguido por un crujido extraño, y cada vez que miraba hacia un espejo, sentía que los reflejos no correspondían a lo que veía con sus propios ojos. La sensación de ser observado crecía con cada minuto que pasaba, y un creciente malestar lo invadió. Llegó finalmente a la habitación donde Penélope había desaparecido. El aire era denso, cargado de algo oscuro e intangible. El espejo en la pared estaba intacto, pero su superficie parecía vibrar, como si estuviera vivo. Nicolás, impulsado por una mezcla de valentía y desdén, se acercó al espejo. En ese momento, una extraña sensación lo invadió, como si estuviera siendo atraído por algo, una fuerza invisible que lo llamaba desde el otro lado. Sus ojos se fijaron en su reflejo, pero lo que vio no era su rostro. En lugar de eso, vio a Penélope, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, y una sonrisa macabra se dibujaba en sus labios. Nicolás intentó apartarse, pero algo lo detuvo. Sentía que sus pies estaban pegados al suelo, como si el reflejo lo estuviera arrastrando hacia él. Entonces, un susurro lejano se oyó en sus oídos, como si la voz de Penélope viniera desde el fondo del espejo. Te lo advertí, nunca mires tu reflejo, susurró una voz que no era humana. Un miedo paralizante lo invadió. Intentó apartar la mirada, pero sus ojos no obedecían. Era como si el reflejo tuviera vida propia, una vida que lo reclamaba. De repente, la figura en el espejo comenzó a moverse, no de forma natural, sino de una manera antinatural, deslizándose hacia él, como si fuera una sombra que escapaba de la superficie. El aire se volvió aún más frío y, en un parpadeo, Nicolás sintió que su ser entero se desvanecía. Un grito ahogado salió de su garganta, pero no hubo eco, solo un silencio absoluto. En ese momento, el pueblo entero tembló. Una energía oscura recorrió las calles, y las luces titilaron. Algunos de los aldeanos, que conocían bien las leyendas de la casa, miraron hacia el bosque con temor. Algo había despertado, algo que había estado dormido durante años. Al día siguiente, la casa estaba cerrada nuevamente. No había rastro de Nicolás, pero los aldeanos comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que se miraban en sus propios espejos, podían ver la figura de un hombre joven, con ojos aterrados, atrapado en el reflejo. Algunos incluso aseguraban haber escuchado su voz, llamándolos, pidiendo ayuda. Y así, la leyenda de Penélope continuó. La casa de los espejos se convirtió en un lugar aún más temido,
y aquellos que se atrevieron a acercarse nunca regresaron. Los aldeanos sabían que el mal que habitaba allí no era solo el reflejo de una persona, sino algo mucho más profundo, algo que había estado esperando durante generaciones. La historia de Penélope no terminó con su desaparición. No era solo una mujer atrapada en el espejo, sino una presencia que se había alimentado del miedo, de las almas perdidas que caían en la trampa de la casa. Y la advertencia de su abuela resonaba en cada rincón del pueblo: nunca mires tu reflejo cuando caiga la noche. Así, la sombra de la casa seguía acechando, esperando a la próxima víctima que no pudiera resistir la tentación de enfrentarse a lo que acechaba en el interior del espejo. Con el tiempo, las historias sobre la casa de los espejos se fueron tejiendo en un tejido aún más denso de rumores y supersticiones. Los aldeanos, aunque temerosos, comenzaban a creer que la casa no solo estaba maldita, sino que era un portal, un umbral entre dos mundos, el de los vivos y el de los atrapados, de aquellos cuyas almas se habían perdido en el reflejo. Pero los visitantes no cesaron. Aquellos que, como Nicolás, llegaban movidos por el escepticismo o por la pura curiosidad, siempre desaparecían sin dejar rastro. Cada desaparición aumentaba la leyenda, y la casa se volvía aún más temida, pero también más deseada por los que querían desentrañar sus secretos. Un día, un forastero diferente llegó al pueblo. Se llamaba Gabriel, un hombre de aspecto serio y de mirada profunda, que había escuchado rumores sobre la casa y su maldición. Sin embargo, lo que lo atraía no era el miedo, sino un propósito aún más oscuro: había oído hablar de los espejos y de las almas atrapadas en ellos, y su interés iba más allá de la simple curiosidad. Gabriel era un hombre que no creía en las supersticiones, pero sí en el poder de los objetos y los rituales. Había viajado por todo el mundo buscando artefactos de poder, y la casa de los espejos le prometía algo que ningún otro lugar podía ofrecerle: una puerta a otro reino. Los aldeanos, al verlo acercarse a la casa, intentaron detenerlo, pero él solo les ofreció una sonrisa burlona. No hay maldición que no se pueda deshacer, les dijo, antes de cruzar el umbral de la vieja mansión. Dentro, la atmósfera era aún más opresiva de lo que Gabriel había imaginado. El aire estaba denso, como si la casa misma estuviera respirando. Sin embargo, él no vaciló. Tenía la determinación de descubrir qué se escondía en esos espejos, en esas sombras. Mientras caminaba por las habitaciones, las paredes parecían susurrar palabras incomprensibles, pero Gabriel las ignoró, avanzando hacia el objetivo que había venido a cumplir. Finalmente llegó a la habitación donde, según los relatos, Penélope había desaparecido. Allí, en el centro de la sala, estaba el espejo antiguo, cubierto de polvo pero intacto, como si nunca hubiera sido tocado. Gabriel se acercó, el reflejo de su figura se distorsionó ligeramente al principio, pero él no se detuvo. No le temía a un simple espejo. Cuando se miró por completo, sin embargo, vio algo que lo hizo retroceder un paso. En el reflejo, su rostro no era el suyo, o al menos no del todo. Su expresión estaba vacía, como si una parte de él hubiera sido arrancada y sustituida por algo frío y ajeno. Pero lo peor vino después. El reflejo comenzó a moverse por su cuenta. No era él, pero era como una copia exacta, una figura que se adelantaba y luego lo miraba con ojos vacíos, como si estuviera observando a un extraño. Gabriel intentó apartarse, pero algo en el espejo lo mantenía fijado. Su respiración se hizo más rápida y pesada mientras la figura en el reflejo comenzaba a sonreír, pero no una sonrisa humana, sino algo más retorcido, más malicioso. «Te he estado esperando», murmuró la figura en el espejo, su voz como un eco distante, como si estuviera pronunciando palabras que provenían de un lugar mucho más allá. Gabriel intentó apartar su mirada, pero el reflejo lo llamaba, le susurraba su nombre, invitándolo a acercarse. La figura en el espejo comenzó a moverse más rápido, más errática, como si intentara atravesar la superficie misma. Gabriel dio un paso atrás, pero el aire se espesó de repente, y un peso invisible lo aplastó contra la pared. Su visión comenzó a nublarse, como si el mismo reflejo estuviera invadiendo su mente, tomando el control de su cuerpo. Penélope. La voz resonó una vez más en su cabeza. Ella nunca escapó.
Ahora eres parte de nosotros. La última cosa que Gabriel vio antes de sucumbir a la oscuridad fue el reflejo de su propio rostro, ahora transformado. Ya no era un hombre, sino una figura etérea, vacía, atrapada dentro del espejo. En el pueblo, nadie escuchó su grito. Al día siguiente, la casa estaba en silencio una vez más, pero algo había cambiado. Los aldeanos, acostumbrados a la sensación de inquietud que siempre emanaba de la mansión, comenzaron a notar algo extraño. Nadie había visto a Gabriel salir, ni había rastros de él en los alrededores. Sin embargo, en el espejo de la casa, su figura seguía allí, atrapada, con los ojos vacíos mirando hacia ellos. La leyenda de la casa de los espejos se había vuelto aún más oscura. Las historias de Penélope ya no eran solo un aviso, sino una condena. Los espejos, por alguna razón, parecían tener el poder de reclamar a aquellos que osaban enfrentarse a ellos, y cada alma atrapada sumaba más poder a la maldición que envolvía la casa. Con el paso del tiempo, aquellos que habían llegado al pueblo comenzaron a desaparecer uno a uno, y las leyendas se convirtieron en advertencias desesperadas. Nadie quería acercarse a la casa, temiendo lo que podría ocurrir si se atrevían a mirar en los espejos. Pero incluso así, siempre había alguien más que sentía la llamada. Y cuando caía la noche, si se escuchaba con atención, en el aire se podía percibir un susurro: te estamos esperando. La casa y sus espejos continuaron existiendo, como un faro oscuro en la distancia, esperando a la siguiente víctima que cayera en su trampa mortal. Y el nombre de Penélope, junto con las historias de aquellos que habían quedado atrapados, se convertían en un eco perpetuo, un recordatorio de lo que le esperaba a cualquiera que mirara demasiado tiempo en el reflejo. Con los años, la casa de los espejos fue pasando de boca en boca, convirtiéndose en un mito cada vez más espantoso, más lejano, pero también más atrayente para los que no podían resistir la curiosidad o el desafío. Sin embargo, la leyenda estaba muy viva en las sombras de la aldea, alimentada por las almas atrapadas dentro de los espejos, que seguían susurrando desde el otro lado, esperando a que alguien más se atreviera a entrar. Un día, un joven llamado Héctor, descendiente directo de los aldeanos que habían vivido cerca de la casa, regresó al pueblo después de muchos años. Había escuchado las historias desde niño, pero había decidido alejarse de ellas. Había crecido con un espíritu de rebeldía, deseando siempre escapar del pasado y la superstición que lo rodeaba. No creía en las leyendas, pero algo en su interior lo impulsaba a regresar, a enfrentarse a la casa y a la oscuridad que había dejado atrás. Héctor llegó al pueblo con una mezcla de desdén y fascinación. No temía a los relatos que todos compartían en la taberna, ni a las miradas de advertencia de los aldeanos. La curiosidad lo empujaba a conocer la verdad detrás de todo eso. Decidió que esa misma noche se adentraría en la casa y vería con sus propios ojos si realmente había algo sobrenatural allí o si todo era solo una fantasía alimentada por el miedo. Al caer la noche, con una linterna en mano, Héctor se acercó a la casa. El aire estaba más denso que nunca, como si el bosque y la tierra misma supieran lo que estaba por ocurrir. Al llegar a la puerta, ésta se abrió sola, sin esfuerzo, como si estuviera esperando su llegada. Adentro, el silencio era absoluto. Cada paso de Héctor resonaba con un eco macabro en las paredes. La casa parecía observarlo, como si estuviera viva, como si cada rincón tuviera memoria de todas las almas que había atrapado. Cuando llegó a la sala principal, vio los viejos espejos, cubiertos de polvo, colgando como puertas hacia lo desconocido. Se acercó al más grande, el que había sido testigo de tantas tragedias, el mismo espejo que había reflejado a Penélope y a tantos otros. Al mirarse en él, vio una figura distorsionada, como una sombra que no pertenecía a su cuerpo. Sus ojos se agrandaron, pero no apartó la vista. A medida que sus ojos se fijaban más, la figura comenzó a cambiar, tomando forma, como si intentara emerger del cristal. La sensación de que algo no estaba bien aumentó rápidamente, y el aire a su alrededor se hizo más pesado. De repente, el reflejo de Héctor comenzó a sonreír. Era una sonrisa cruel, vacía, que no emanaba de él, sino del espejo. El joven sintió un tirón en su pecho, como si algo lo estuviera arrastrando hacia el interior del vidrio.
Un grito de angustia se quedó atrapado en su garganta cuando intentó apartarse, pero no pudo. La sombra del reflejo lo tomó, y en un parpadeo, su figura desapareció, consumida por el espejo. La casa, al igual que había hecho con todos los demás, volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero aquella noche, en el pueblo, algo cambió. Las viejas leyendas no fueron solo relatos de terror, sino presagios que se volvieron reales. Al día siguiente, los aldeanos notaron que algo extraño ocurría con los espejos del pueblo. Cuando se miraban en ellos, veían la silueta de Héctor, atrapada en el reflejo, con la misma expresión aterrada que había tenido al momento de su desaparición. La sensación de que el mal se estaba extendiendo se apoderó del pueblo. Nadie se atrevió a mirar en los espejos, y los más viejos hablaban entre susurros de que la casa de los espejos nunca estaría vacía. Cada vez que un alma caía en la trampa, el mal crecía, se expandía, y la casa se hacía más poderosa. Cada reflejo era una trampa, un portal a la oscuridad que esperaba pacientemente. Los más valientes, los que pensaban que podían vencer a la casa, se acercaron una vez más, pero ninguno regresó. Los espejos reflejaban sus figuras, pero no su esencia. Aquellos que se acercaban ya no eran ellos mismos, sus reflejos se distorsionaban y sus ojos se volvían vacíos. Nadie, ni siquiera los aldeanos más antiguos, comprendía cómo funcionaba ese lugar maldito. Pero todos sabían que, tarde o temprano, aquellos que miraran demasiado en los espejos terminarían siendo parte de ellos. El pueblo, poco a poco, fue quedando deshabitado. Los más valientes abandonaron, mientras que los demás, temerosos, se mantenían alejados de la casa. Los años pasaron, y la mansión, silenciosa y olvidada, continuó esperando. Los espejos seguían allí, como puertas a un mundo oscuro, donde las almas atrapadas susurraban, aguardando a la próxima víctima. El nombre de Penélope seguía siendo recordado, y su advertencia perduraba en la mente de los pocos que aún quedaban cerca de la casa: nunca mires tu reflejo cuando caiga la noche. Pero, en algún lugar, en la oscuridad de los espejos, su alma no estaba sola. Y tal vez, solo tal vez, los reflejos ya no eran solo ecos del pasado. Tal vez ellos, las almas perdidas, ahora observaban, esperando a que otro se atreviera a enfrentarse a lo desconocido. Los años pasaron, y con ellos, el pueblo se convirtió en un lugar desolado, casi olvidado. Los pocos habitantes que aún se aferraban a la vida en las cercanías de la casa de los espejos vivían con el miedo constante de lo que podría ocurrir si se acercaban demasiado a las ruinas. Los viajeros que de vez en cuando se aventuraban en busca de historias oscuras o de tesoros perdidos nunca regresaban, dejando tras de sí solo rumores y ecos de sus pasos. Pero en lo profundo del bosque, donde la niebla nunca se disipaba del todo, la casa seguía allí, como un faro sombrío que atraía a los incautos. Con el paso del tiempo, la historia de Penélope y las desapariciones de aquellos que caían bajo el hechizo de los espejos comenzaron a desvanecerse en la memoria colectiva. Pero la casa nunca olvidaba. Una noche, una figura solitaria apareció en las cercanías del pueblo. Era una joven mujer llamada Isabela, viajera y exploradora, que había oído hablar de la casa y sus leyendas. Intrigada por los misterios que aún rodeaban a la mansión, decidió aventurarse a explorarla. No creía en las supersticiones. A lo largo de su vida, se había enfrentado a lo inexplicable en diferentes partes del mundo y siempre había encontrado una lógica detrás de lo que otros consideraban fenómenos sobrenaturales. Al llegar al pueblo, Isabela encontró el lugar desolado, las casas cubiertas de maleza y el aire pesado, impregnado de una quietud que la incomodó. Nadie la recibió, y los pocos que la vieron le dieron miradas furtivas, llenas de miedo y advertencias no dichas. Pero ella, decidida, no necesitaba compañía. Quería ver la casa por sí misma, quería descubrir si realmente algo oscuro residía allí. La noche cayó rápidamente, y mientras la niebla comenzaba a envolver las ruinas, Isabela se acercó a la mansión. La casa parecía aún más imponente bajo la luz de la luna, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que la observaban. La puerta, como un vestigio de los días pasados, estaba entreabierta, como invitándola a entrar. Con un leve suspiro, Isabela cruzó el umbral.
El interior era lo que había imaginado, decadente, silencioso, pero no más aterrador que muchos otros lugares que había explorado. Sin embargo, algo en el aire le decía que había algo diferente aquí. La atmósfera era opresiva, cargada de una energía densa que parecía suspender el tiempo. Al caminar por los pasillos, sus pasos resonaban de una manera extraña, como si algo más lo siguiera, aunque no podía verlo. Finalmente llegó a la sala de los espejos. La oscuridad dentro de la habitación era profunda, y los espejos estaban cubiertos de polvo, como si hubieran estado allí durante siglos. Se acercó a uno de ellos, sin mostrar temor. Lo tocó con la mano, sintiendo la fría superficie del cristal bajo su dedo. Al principio, no vio nada fuera de lo común, solo su reflejo, su rostro iluminado por la tenue luz de la linterna que llevaba. Pero, en el siguiente segundo, el reflejo comenzó a distorsionarse. No fue algo brusco, sino un cambio sutil, casi imperceptible, como si el espejo estuviera tomando vida propia. Su rostro comenzó a estirarse y desvanecerse, y algo en sus ojos brilló con una intensidad maligna. Un susurro lejano, casi como un murmullo, llenó la sala. Isabela se apartó rápidamente del espejo, pero no pudo evitar ver cómo la figura en el cristal parecía sonreír, una sonrisa que no era humana. Te lo advertí, dijo una voz suave, pero claramente audible. No era la suya, pero provenía del espejo. Nunca mires demasiado, Isabela. La joven se sintió fría, como si el aire alrededor de ella se hubiera vuelto helado. Intentó dar un paso atrás, pero algo la retenía, como si las sombras mismas del espejo la estuvieran llamando. Los reflejos comenzaron a moverse de manera extraña, deformándose, y de repente, la figura de una mujer con un rostro demacrado emergió del cristal, como si estuviera atrapada en él, luchando por liberarse. Isabela sintió que el miedo comenzaba a invadirla, pero no podía apartar la mirada. La figura de la mujer, con ojos vacíos y una expresión torcida, habló de nuevo. Penélope. Penélope atrapada, nunca escapó. Ahora, tú serás una de nosotras. Isabela dio un grito ahogado, pero no pudo moverse. La figura del reflejo de la mujer, ahora completamente formada, levantó las manos hacia ella, como si estuviera intentando alcanzarla, atravesar el cristal. En ese momento, Isabela comprendió la verdad detrás de las historias. Los espejos no solo eran portales, sino cárceles para las almas perdidas. Penélope no era la única que había sido capturada, y ahora ella, como tantos otros antes, corría el riesgo de ser absorbida por la misma oscuridad. La figura de la mujer comenzó a arrastrarse hacia ella, el rostro distorsionado de Penélope fusionándose con otros rostros, los de aquellos que se habían perdido antes, los de las almas atrapadas en el reflejo. El miedo la dominó, pero, con una fuerza desesperada, Isabela logró apartarse del espejo, tropezando y cayendo hacia atrás, fuera del alcance de la figura. Se levantó, respirando con dificultad, y corrió hacia la puerta. Cuando la alcanzó, escuchó un último susurro que la siguió hasta la entrada. Nos verás en tus reflejos, Isabela, siempre. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, y la joven se quedó fuera, temblando, mirando a su alrededor. Algo en su interior sabía que no podía escapar por completo. Aunque había salido de la casa, una parte de ella, su reflejo, había quedado atrapada dentro, esperando para volver. Isabela, al igual que todos los que antes habían desafiado la casa, ahora llevaba consigo la marca de su presencia. No era solo el miedo lo que la acompañaba, sino una sombra oscura que crecería con el tiempo. Y como los otros, comenzaría a ver figuras en sus propios reflejos. Y siempre, en cada espejo, habría una voz susurrando su nombre, llamándola de vuelta al lugar del que nunca podría escapar. La casa de los espejos permaneció, como siempre, esperando. Y las almas atrapadas dentro, algunas olvidadas, otras nuevas, seguían susurrando, aguardando la próxima víctima, el próximo curioso que se atreviera a mirar demasiado. El tiempo siguió su curso, y la casa de los espejos continuó siendo un lugar temido, aunque su existencia se desvanecía lentamente de las conversaciones cotidianas. El pueblo,
que alguna vez había estado marcado por la tragedia de tantas desapariciones, se convirtió en una sombra de sí mismo. Los aldeanos restantes vivían con la esperanza de que el mal que residía en la casa se desvanecería con el tiempo, que los ecos de las almas atrapadas se extinguirían. Pero algo en la naturaleza de la mansión decía lo contrario. Isabela, aunque había logrado escapar físicamente de la casa, nunca volvió a ser la misma. A medida que pasaban los días, su salud comenzó a decaer. No era un mal físico, sino una oscuridad interna que se aferraba a su alma. Sus reflejos en los espejos, en cualquier superficie reflectante, comenzaban a distorsionarse. Ya no veía su rostro claro, sino una sombra que la miraba, esperando, siempre esperando. Cada vez que miraba en un espejo, sentía que algo la observaba desde el otro lado, un vacío palpable que la hacía temblar. Pronto, sus noches fueron invadidas por pesadillas. En ellas, veía la casa de los espejos en ruinas, las puertas rotas y los espejos rotos. Pero en cada fragmento de vidrio que encontraba, la imagen de Penélope estaba allí, su rostro distorsionado, sus ojos vacíos, como si hubiera estado esperando siglos para ser liberada. Isabela no comprendía si era la memoria de la casa la que la perseguía o si algo más profundo la estaba reclamando. Una noche, después de semanas de insomnio, Isabela no pudo más. En sus delirios, comenzó a buscar la casa nuevamente, como si algo la estuviera llamando, algo en su interior que la arrastraba hacia el lugar de su perdición. No importaba cuánto intentara resistir, algo la empujaba a regresar. Fue entonces cuando, por primera vez desde su huida, decidió enfrentar lo que había quedado atrás. Se dirigió a la casa en la oscuridad de la madrugada, cuando el pueblo estaba sumido en el silencio absoluto. La niebla se levantaba como una cortina espesa que la envolvía, y la mansión, como un espectro olvidado, apareció ante ella, como si nunca hubiera dejado de esperarla. La puerta estaba abierta, como si la invitara a entrar. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela cruzó el umbral, sintiendo la misma opresión en el aire que había sentido aquella primera vez. La casa no había cambiado, seguía tan sombría, tan silenciosa, pero había algo diferente en el ambiente. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando entró en la sala de los espejos, los cristales parecían esperarla, reflejando su rostro pero distorsionando lentamente sus características. Los susurros comenzaron de inmediato, voces que no pertenecían a ella, que no pertenecían a nadie que conociera. «Nos has olvidado», murmuraron. «Te hemos estado esperando». Penélope no fue la última. «Y tú, eres nuestra nueva». Isabela no pudo moverse. Era como si una fuerza invisible la sujetara, como si los reflejos la estuvieran atrapando, tirando de ella hacia el interior de los espejos. Las figuras en los cristales comenzaron a tomar forma, rodeándola. Las almas perdidas se mostraban por fin en su totalidad, sus ojos vacíos, sus cuerpos flotando, sus voces cantando una melodía siniestra. De entre todas las figuras, una se adelantó. Era Penélope, pero su rostro ya no estaba distorsionado por el terror, sino que parecía casi sereno, como si hubiera alcanzado una paz que solo los atrapados pueden conocer. Miró a Isabela con una sonrisa que no era humana, como si ya no quedara rastro de lo que había sido en vida. «Has llegado demasiado tarde para escapar», dijo Penélope, su voz resonando en cada rincón de la sala. «La casa no deja ir a quienes ya han sido tocados. Ahora, eres una parte de nosotros. No hay retorno». Isabela intentó resistir, pero un torrente de imágenes y voces la envolvió. Vio las figuras de aquellos que habían desaparecido antes, ahora atrapados en la misma pesadilla eterna. Su reflejo ya no era el suyo, sino una imagen difusa y vacía. Y en ese mismo instante, algo dentro de ella se rompió. Sabía que nunca podría salir de allí. La casa, con su oscuro poder, había absorbido su alma, atrapándola entre sus muros de cristal. Sus gritos de desesperación se unieron a los de aquellos que ya residían allí, resonando en los espejos como un eco interminable, esperando al próximo incauto que osara mirar demasiado, que se atreviera a adentrarse en su oscuro abrazo. Y así, la leyenda de la casa de los espejos siguió viva, más fuerte que nunca. Los aldeanos, aquellos que aún quedaban, sabían que,
Aunque la casa permaneciera silenciosa y vacía por fuera, las almas atrapadas en sus reflejos nunca dejarían de susurrar, nunca dejarían de buscar a alguien más para arrastrar hacia la oscuridad. Porque en la casa de los espejos, siempre había espacio para una alma más. Siempre había una figura más que esperar en la penumbra, lista para ser parte de su eterno horror. Años pasaron, y la casa de los espejos siguió su curso, como un lugar maldito que nunca olvidaba a sus víctimas. Aunque el pueblo desapareció lentamente del mapa, algunos viajeros, buscando aventuras o lo que fuera que les impulsaba, seguían siendo atraídos hacia esa mansión olvidada. Nadie podía resistir la llamada de lo desconocido, ni siquiera aquellos que conocían las historias de la casa. La obsesión con los espejos era demasiado fuerte para algunos. Un grupo de jóvenes, con la valentía que solo la juventud y la ignorancia podían ofrecer, decidió una noche emprender un viaje hacia la casa de los espejos. Habían escuchado las leyendas, pero pensaron que eran solo cuentos para asustar a los niños, historias para hacer que el pueblo se sintiera seguro a su alrededor. Pero a medida que se acercaban al antiguo edificio, la atmósfera se volvía densa, el aire pesado, como si la propia casa los estuviera esperando. El líder del grupo, un joven llamado Raúl, era el primero en entrar, su curiosidad y deseo de desafiar lo sobrenatural más grandes que su prudencia. Los demás le siguieron, algunos con nerviosismo, otros con una valentía falsa. Cuando cruzaron el umbral de la puerta, la oscuridad los envolvió. La casa parecía haberse despertado, los ecos de sus pasos resonando como un recordatorio de que las almas de los que habían caído allí aún vagaban en sus pasillos. Raúl lideró el camino hacia la sala de los espejos. A medida que avanzaban, los susurros comenzaron, ligeros al principio, como murmullos distantes. Pero conforme se acercaban, los murmullos se transformaron en palabras, claras y penetrantes, que no venían de ninguna parte, pero que parecía que llenaban cada rincón del lugar. «Has llegado tarde, Raúl», susurró una voz femenina, suave pero llena de un terror indescriptible. «Ya somos muchos, y te estamos esperando». Raúl no se detuvo. Avanzó, dispuesto a demostrar que nada de lo que había oído podría ser real. Al llegar a la sala, se encontró frente a los espejos cubiertos de polvo, igual que lo había hecho Isabela en su día. Todos los demás estaban tan tensos como él, con los ojos inquietos, mirando las superficies reflectantes. La luna, que brillaba a través de las ventanas rotas, iluminaba débilmente los cristales, haciendo que todo pareciera un escenario de otro mundo. Raúl se acercó al espejo más grande, su reflejo distorsionado por el polvo y la oscuridad. Miró su rostro y, por un segundo, creyó ver algo más. Algo que no pertenecía a él. Un movimiento detrás de su reflejo, una figura que se desvaneció tan rápido como apareció. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero decidió que era solo su imaginación. Sin embargo, a medida que sus amigos se acercaban, uno a uno, empezaron a gritar. «Mirad. Está aquí. Nos está mirando», exclamó uno de los jóvenes, señalando el espejo. Raúl, con un pálpito en su pecho, miró hacia el reflejo y vio algo que no podía creer. Su propio reflejo sonrió. Y no una sonrisa común, sino una sonrisa macabra, llena de malicia, una que no se correspondía con sus emociones ni con su cuerpo. El reflejo de Raúl comenzó a mover los labios, pero no fue él quien habló. La voz que salió del espejo era áspera, una mezcla de muchas voces, distorsionadas y rotas por el tiempo. «Bienvenido», dijo la figura en el espejo, su sonrisa aún más amplia. «Creías que ibas a ser diferente. Nadie lo es». El pánico se desató en el grupo. Los chicos intentaron correr, pero algo los retenía. Los espejos comenzaron a vibrar, como si tuvieran vida propia. Cada uno de ellos reflejaba una figura distorsionada, más grande, más poderosa. Las figuras en los espejos comenzaron a tomar forma de los que ya habían sido atrapados, de aquellos que nunca pudieron escapar. Isabela, Penélope, los aldeanos desaparecidos, todos ellos miraban desde el cristal, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Raúl intentó alejarse del espejo, pero su reflejo lo mantenía atrapado. Era como si su cuerpo ya no le perteneciera.
Sintió que algo le tiraba de las entrañas, que su alma estaba siendo arrancada lentamente de su cuerpo. Uno a uno, los demás también cayeron en la misma trampa. Cada uno quedó atrapado en su reflejo, sus rostros deformándose en la superficie del cristal, como si estuvieran siendo absorbidos por una fuerza invisible. El último grito de Raúl resonó en los pasillos antes de que desapareciera por completo. La casa se sumió en un silencio absoluto, pero ahora había algo más. Los espejos estaban llenos de reflejos distorsionados de los jóvenes, atrapados en sus propias imágenes. Sus ojos seguían vacíos, pero sus rostros permanecían allí, inmortalizados en el cristal, condenados a existir en ese limbo eterno. Al amanecer, nadie pudo explicar lo que había sucedido. Los aldeanos cercanos escucharon los rumores, pero nunca encontraron los cuerpos, solo una quietud ominosa que los disuadió de acercarse más. Sin embargo, en las semanas siguientes, algunos de los aldeanos comenzaron a notar algo extraño. De vez en cuando miraban sus propios reflejos en los espejos o en el agua, veían algo que no pertenecía a ellos. Un rostro que no era el suyo, una figura oscura que los observaba en el fondo de su propio reflejo. Poco a poco, la casa de los espejos comenzó a hacer lo que siempre hacía. Con cada alma que caía, su poder crecía, su maldad se expandía. Aquellos que se acercaban a la casa, sin saberlo, ya estaban marcados. No importaba lo que hicieran, nunca podrían escapar del toque oscuro que el lugar dejaba en su interior. Y así, la casa siguió esperando, más silenciosa que nunca, pero siempre viva, siempre esperando al siguiente grupo de curiosos que caería en su trampa. Nadie podía resistir la tentación de mirar un poco más, de acercarse solo un paso más al misterio. Nadie podía escapar de la oscuridad que el reflejo traía consigo. Porque en la casa de los espejos, los que miraban demasiado siempre se quedaban atrapados. Y el ciclo, como siempre, comenzaba de nuevo. La casa de los espejos había quedado nuevamente en silencio tras la desaparición de Raúl y su grupo de amigos, pero la presencia de los espíritus atrapados nunca desapareció. Aunque los aldeanos nunca se acercaron, la leyenda creció más oscura y más fuerte, como un eco que retumbaba en el corazón de todos los que aún recordaban la mansión maldita. Pasaron muchos años más, y la historia de la casa pasó de generación en generación, convirtiéndose en una advertencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, las historias se diluyeron y los detalles se desvanecieron. Ya no se mencionaba la casa con miedo, sino con un tinte de morbo. Algunos aventureros decidieron enfrentarse a las leyendas, buscando descubrir la verdad detrás de las desapariciones, ignorando las advertencias de aquellos que aún quedaban en el pueblo. Una tarde, un grupo más grande de jóvenes, 3 hombres y 2 mujeres, decidieron que era hora de investigar por completo. Esta vez, armados con cámaras y grabadoras, querían desmentir lo que veían como una superstición. Estaban decididos a hacer lo que nadie antes había hecho, desvelar los secretos de la casa. Se adentraron en el bosque con valentía, riendo y bromeando mientras se acercaban a la mansión. A diferencia de otros, no sentían el miedo, pensaban que la casa ya no tenía poder, que las leyendas se habían exagerado con el tiempo. Cuando llegaron, la niebla ya cubría la casa, como un manto que parecía envolverlos, reteniéndolos dentro de sus límites. La mansión se erguía ante ellos, enorme y en ruinas, sus ventanas oscuras como ojos vacíos. La puerta, ajada por el paso del tiempo, se abrió con un crujido, como si los invitara a entrar. No vamos a encontrar nada, dijo Javier, el más escéptico del grupo, mientras cruzaba el umbral. Solo polvo y telarañas. Esto es solo un cuento para asustar a niños. Pero al entrar, un aire pesado los envolvió, una sensación de opresión que ninguno de ellos había experimentado antes. Las sombras parecían moverse por sí solas, deslizándose por las paredes y cubriendo el suelo con una neblina fría y pegajosa. A pesar de su valentía, algo dentro de ellos comenzaba a temer. Se dirigieron hacia la sala de los espejos, la que todos evitaban, y al igual que sus predecesores, notaron la extraña quietud que llenaba la habitación. Los espejos, cubiertos por el polvo y la mugre, no mostraban sus reflejos claramente. Pero al acercarse más, comenzaron a ver algo distinto,
figuras que se movían en los cristales, imágenes fugaces de personas que no estaban en la habitación. Uno de los chicos, Miguel, se acercó a un espejo grande, intrigado por las sombras que veía dentro de él. Cuando tocó el cristal, su reflejo comenzó a distorsionarse. Al principio, solo se agrietó, pero luego, el rostro de Miguel comenzó a sonreír de una forma espantosa. La sonrisa no era suya. Los otros intentaron gritarle, pero sus voces se apagaron en el aire espeso de la sala. El reflejo de Miguel se deformó aún más, hasta que la figura en el cristal no era humana. Su rostro se alargó, y sus ojos se agrandaron, convirtiéndose en dos pozos oscuros que los observaban. Miguel, aléjate de ahí. Gritó Laura, una de las chicas, pero algo la detenía. La voz de su amigo, que provenía del reflejo, no era la misma. Era baja, profunda, distorsionada por una energía oscura. Es demasiado tarde. Dijo la figura, su rostro deformándose aún más. Este es el lugar donde todo se encuentra, donde el tiempo se borra. Miguel no pudo apartarse. Su cuerpo comenzó a temblar, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia el espejo. Los demás intentaron ayudarlo, pero una sombra negra apareció entre ellos, como una neblina que se arremolinaba alrededor de la figura de Miguel. En un abrir y cerrar de ojos, el chico desapareció, absorbido por el cristal, como si nunca hubiera existido. El miedo se apoderó de ellos. Las sombras en los espejos se intensificaron, y las figuras atrapadas dentro de los cristales comenzaron a moverse, sus ojos vacíos fijos en los intrusos. Los reflejos de los demás se distorsionaron lentamente, convirtiéndose en seres extraños y aterradores. El lugar parecía cobrar vida, como si los espejos estuvieran haciendo lo que siempre hacían, buscar nuevas almas para atrapar. Tenemos que salir de aquí. Gritó Laura, pero cuando intentó dar un paso hacia la puerta, las sombras la rodearon, deslizándose por el suelo y subiendo por las paredes. Los espejos, aunque silenciosos, parecían susurrar sus nombres, arrastrando sus almas hacia ellos. Mientras intentaban escapar, uno a uno fueron cayendo. Nadie podía huir del poder de los espejos. Nadie podía escapar del inevitable destino que los aguardaba. El último de ellos, Andrés, logró llegar hasta la puerta, pero justo antes de salir, una mano espectral lo sujetó del tobillo. Giró sobre sí mismo, encontrando su reflejo más cercano, y vio, horrorizado, cómo su propio rostro lo miraba con una expresión vacía, sonriente. Te estábamos esperando, susurró el reflejo de Andrés. La casa quedó en silencio una vez más. Nadie más entró a ese lugar maldito, pero algo dentro de la mansión había cambiado. Los espejos ahora estaban llenos de nuevas figuras, reflejos distorsionados de aquellos que habían osado desafiar la casa. Las leyendas del pueblo, aunque olvidadas por muchos, se mantenían vivas en los espejos de la casa. Nadie sabía cuántos habían caído antes, ni cuántos seguirían cayendo. Pero aquellos que miraban demasiado, como siempre, quedaban atrapados para siempre en la oscuridad del reflejo. Porque en la casa de los espejos, las almas no descansan. Están condenadas a esperar, siempre esperando, al siguiente que se atreva a mirar. Y siempre habrá uno más.